¿Cómo puede un hombre ser llamado según el corazón de Dios y al mismo tiempo planear un asesinato a sangre fría para ocultar su pecado? Esta no es la historia de un pecador cualquiera. Es la historia de un rey ungido, de un adorador, de un gigante de la fe que en un momento de debilidad se precipitó al abismo más oscuro. Hoy vamos a revelar la parte de la vida de David que muchos prefieren ignorar, cómo el deseo lo llevó al adulterio, cómo el orgullo lo empujó al crimen y, lo más impactante, cómo respondió Dios a la caída de su siervo amado. Porque si el hombre que escribió los Salmos fue capaz de destruir todo lo que Dios le dio, ¿qué nos enseña eso sobre nuestra propia fragilidad y sobre la insondable misericordia divina? Antes de entrar en el palacio y en el corazón de David, quiero sentir la fuerza de nuestra comunidad. Dime en los comentarios qué cualidad admiras más en un líder y escribe: todos caemos. Si reconoces que la tentación es una batalla real para todos. Es una bendición sentir nuestras almas conectadas por estas historias eternas. Ahora, prepárate. Vas a descubrir cómo un momento de ocio puede convertirse en la puerta de la ruina y cómo, incluso en la caída más profunda, la gracia de Dios busca un corazón arrepentido. Comencemos. La historia comienza en la cima del mundo de David. Era el rey de Israel, unificador de la nación, un guerrero invicto cuyo nombre era temido por sus enemigos y amado por su pueblo. Había vencido a Goliat, había sobrevivido a la persecución de Saúl y había establecido su trono en Jerusalén, la ciudad de Dios. Las bendiciones del Señor se derramaban sobre él como una lluvia abundante. Su reino era próspero, su familia crecía y sus ejércitos salían a la batalla para volver con la victoria. David estaba en el apogeo de su poder, de su fama y de su aparente comunión con Dios. Fue en la primavera, el tiempo en que los reyes salían a la guerra, que una grieta comenzó a formarse en los cimientos de su carácter. Mientras su valiente general, Joab, y todo el ejército de Israel sitiaban la ciudad de Rabá, David tomó una decisión que parecería trivial, pero que sería fatal. En lugar de estar en el campo de batalla, liderando a sus hombres como siempre lo había hecho, David se quedó en Jerusalén. Se quedó en la comodidad y la seguridad de su palacio, lejos del rigor, la disciplina y el propósito de la guerra. La ociosidad, amigo mío, a menudo es el taller donde se forjan las tentaciones más peligrosas. En su tiempo libre, David no buscó a Dios con la misma intensidad de antes. La comodidad había comenzado a adormecer su espíritu vigilante. Una tarde, después de levantarse de su siesta, comenzó a pasear ociosamente por la terraza de su palacio. Desde esa posición elevada, podía ver toda la ciudad que gobernaba. Sus ojos, que antes estaban fijos en Dios y en sus enemigos, ahora vagaban sin rumbo, buscando una distracción, una novedad para aliviar el tedio de un rey sin una batalla que pelear. Fue en esa falta de propósito, en esa tarde de ocio, que el enemigo encontró una puerta abierta. Desde la azotea, su mirada se posó sobre una escena que no debería haber visto. Vio a una mujer de extraordinaria belleza bañándose. Lo que pudo haber sido un vistazo accidental, un momento para apartar la mirada y huir de la tentación, se convirtió en una contemplación deliberada. En lugar de proteger su corazón, David permitió que el deseo echara raíces. La belleza de la mujer, cuyo nombre era Betsabé, encendió en él una lujuria que silenció la voz de su conciencia, la voz de Dios que tantas veces lo había guiado. En ese momento, el rey guerrero comenzó a librar una batalla interna y estaba a punto de perderla. El primer paso hacia la caída fue la curiosidad. David mandó a preguntar quién era aquella mujer. La respuesta que recibió debería haber sido una barrera infranqueable, una señal de alto divina. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, le informaron. No era una mujer cualquiera,
era la esposa de uno de sus soldados más leales, Urías, un hombre que en ese preciso instante estaba en el campo de batalla, arriesgando su vida por el rey que ahora codiciaba a su esposa. La información era clara, ella estaba prohibida, pero el deseo de David ya se había convertido en una obsesión que eclipsaba la lealtad, el honor y el temor de Dios. Ignorando todas las advertencias, tanto externas como internas, David usó su poder real para satisfacer su deseo. Envió mensajeros y la mandó a traer al palacio. Este no fue un acto de seducción, fue una orden real, un abuso de poder. Betsabé, ante el llamado del rey, no tenía opción de negarse. Fue llevada al palacio, a las cámaras del hombre que debería haber sido su protector. El rey, el pastor de Israel, se había convertido en un lobo, dispuesto a devorar una de sus propias ovejas para satisfacer un capricho momentáneo. El acto de adulterio se consumó en el secreto de las cámaras reales. Fue una traición en múltiples niveles, una traición a Dios y a su ley, una traición a Urías, su fiel soldado, una traición a Betsabé, a quien usó para su placer, y una traición a sí mismo, a su propio llamado como hombre, según el corazón de Dios. En la oscuridad de esa noche, David sembró una semilla de pecado que crecería hasta convertirse en un árbol de muerte y desolación, cuyas amargas frutas él y su familia comerían por el resto de sus vidas. David pensó que su pecado permanecería oculto, un secreto guardado entre él y Betsabé. Pero el pecado, amigo mío, nunca permanece estéril, siempre da a luz. Poco tiempo después, David recibió un mensaje que heló su sangre y lo despertó de su letargo de lujuria. Unas pocas palabras de Betsabé transformaron su problema de un secreto vergonzoso a una crisis pública inminente. El mensaje fue breve y devastador. Estoy encinta. El rey, el gran guerrero, ahora estaba atrapado, no por un ejército enemigo, sino por las consecuencias de su propio deseo. La noticia del embarazo de Betsabé desató una nueva tormenta en el corazón de David. La lujuria dio paso al miedo, y el miedo dio paso a la astucia. Su mente, que antes diseñaba estrategias para derrotar a los enemigos de Israel, ahora trabajaba febrilmente para ocultar su pecado y proteger su reputación. Su primera preocupación ya no era buscar el perdón de Dios, sino evitar el escándalo. Se embarcó en un camino de engaño, un intento desesperado de cubrir una transgresión con otra, sin darse cuenta de que cada paso lo hundía más en el abismo. El primer plan de David parecía ingenioso. Mandó a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, desde el frente de batalla, con el pretexto de recibir un informe sobre la guerra. Su verdadera intención era que Urías pasara la noche con su esposa, para que el embarazo pareciera legítimo. Urías, un soldado leal, llegó a Jerusalén e informó al rey sobre el estado del ejército. David, fingiendo generosidad, le dijo: «Desciende a tu casa y lava tus pies», una forma de decirle que descansara y disfrutara de la compañía de su esposa. David incluso le envió un presente de comida de la mesa real a su casa para hacer el engaño más convincente. Estaba seguro de que su plan funcionaría. Urías, después de meses en el campo de batalla, seguramente anhelaría estar con su hermosa esposa. Sin embargo, David subestimó la integridad de su soldado. Urías no fue a su casa. En un acto de solidaridad y honor extraordinarios, durmió a la entrada del palacio del rey junto con todos los siervos de su señor. No se permitiría disfrutar de la comodidad de su hogar mientras el Arca de la Alianza y sus compañeros de armas estuvieran en tiendas de campaña en el campo. Es un momento increíblemente poderoso. En medio del engaño de un rey, brilla la integridad de un soldado. Si el honor de Urías te conmueve tanto como a mí, deja un me gusta en el video. Cada like
es un reconocimiento a aquellos que, como él, eligen el deber por encima de la comodidad. Estas son las historias que necesitamos recordar, y al suscribirte nos ayudas a que la voz de hombres como Urías no se pierda en el tiempo. Cuando David se enteró a la mañana siguiente de que Urías no había ido a su casa, su frustración creció. Lo llamó de nuevo y le preguntó por qué no había descendido a su hogar. La respuesta de Urías fue una reprimenda indirecta pero devastadora para la conciencia de David. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo abierto. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Desesperado, David intentó un segundo plan. Invitó a Urías a comer y a beber con él en el palacio, y lo embriagó, esperando que el vino debilitara su resolución y lo enviara a los brazos de su esposa. Pero incluso borracho, la lealtad y el honor de Urías eran más fuertes que los de su rey sobrio. Esa noche, volvió a dormir con los siervos de su señor y no descendió a su casa. La integridad de Urías, en su simplicidad, había derrotado 2 veces la astuta malicia del rey. El fracaso de sus planes llevó a David a un lugar mucho más oscuro. El miedo a ser descubierto ahora se había transformado en una fría determinación de eliminar el problema de raíz. El hombre que una vez perdonó la vida de Saúl, su perseguidor, ahora no podía tolerar la existencia de Urías, su más leal servidor. El corazón del rey, que una vez fue tan tierno ante Dios, se había endurecido como la piedra, endurecido por el pecado no confesado y por el orgullo herido. La caída de David se aceleraba hacia su punto más bajo. A la mañana siguiente, David cometió el acto más vil de su vida. Escribió una carta a su general, Joab. Era una sentencia de muerte, y con una crueldad casi inimaginable le entregó la carta al propio Urías para que la llevara. Urías, el soldado fiel, se convirtió, sin saberlo, en el mensajero de su propia ejecución. Llevaba en sus manos la orden de su rey, creyendo que cumplía con su deber, cuando en realidad caminaba hacia una trampa mortal diseñada por el hombre al que servía con tanta lealtad. La carta a Joab era explícita y no dejaba lugar a dudas. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David no solo quería que Urías muriera, sino que su muerte pareciera un acto heroico de guerra, un sacrificio en el campo de batalla. Estaba planeando no solo un asesinato, sino también el encubrimiento perfecto. Estaba usando la guerra de Israel, la guerra del Señor, como un arma para ocultar su adulterio. La profundidad de su caída era abismal. Joab, un general pragmático y a menudo sin escrúpulos, obedeció la orden de su rey sin cuestionarla. Durante un asedio a la ciudad de Rabá, colocó a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes del enemigo. Y, como estaba planeado, en el fragor de la batalla, las tropas israelitas se retiraron, dejando a Urías expuesto al ataque enemigo. Urías el eteo, el soldado leal, el hombre de honor, murió luchando por el rey que lo había sentenciado. El mensajero regresó a Jerusalén para informar a David sobre el resultado de la batalla. Con un cuidado ensayado, le contó sobre las bajas, concluyendo con las palabras que David tanto anhelaba escuchar. Murió también tu siervo, Urías eteo. Al oír esto, David respondió con una frialdad escalofriante, diciendo a Joab a través del mensajero que no se preocupara, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Pretendía que la muerte de Urías era una simple baja de guerra, una casualidad desafortunada. El encubrimiento parecía completo. Cuando Betsabé se enteró de la muerte de su esposo, guardó luto por él. Pasado el tiempo de duelo, David la envió a buscar y la trajo a su casa, y la tomó por mujer. Le dio un hijo. A los ojos del mundo, David había actuado honorablemente.
tomando bajo su protección a la viuda de uno de sus valientes guerreros caídos en batalla. El secreto estaba a salvo. El pecado estaba enterrado. Pero la última frase de ese capítulo en la Biblia revela una verdad aterradora. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David vivió con su pecado durante casi un año. Quizás intentó olvidarlo, justificarlo, ahogar la voz de su conciencia con los deberes del reino y las distracciones del palacio. Pero el pecado no confesado es como un veneno que corroe el alma desde dentro. El hombre que una vez escribió: «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño», ahora vivía en el engaño. Pero Dios, en su misericordia, no lo iba a dejar en ese estado. Envió a alguien para confrontarlo, para romper el silencio y traer la verdad a la luz. Ese alguien fue el profeta Natán. Llegó al palacio, no con una acusación directa, sino con una historia, una parábola diseñada para eludir las defensas del rey y penetrar directamente en su conciencia. Le contó la historia de dos hombres en una ciudad, uno rico con innumerables ovejas y otro pobre que no tenía más que una sola corderita, a la que amaba como a una hija. Cuando un viajero visitó al hombre rico, éste, en lugar de tomar una de sus propias ovejas, le robó la corderita al hombre pobre para preparar la comida. La historia encendió la ira de David. Su sentido innato de la justicia, que había estado dormido, se despertó con furia. Se levantó y, condenando al hombre de la historia, declaró: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». En ese momento, David, el juez de Israel, había pronunciado su propia sentencia sin saberlo. Había caído en la trampa de la verdad. Es un momento de una tensión increíble. David, en su trono, ha condenado a muerte al hombre de la parábola sin darse cuenta de que se ha condenado a sí mismo. Su corazón, aunque endurecido, todavía tiene un sentido de la justicia. Es un recordatorio de que incluso en nuestra peor caída, la imagen de Dios en nosotros no se borra por completo. Si crees en el poder de la verdad para romper las cadenas del autoengaño, escribe «verdad» en los comentarios. Es una palabra poderosa, y al suscribirte, te unes a una comunidad que busca esa verdad en cada historia. Con el rey atrapado en su propia sentencia, Natán dejó caer el velo de la parábola y lanzó la acusación más directa y aterradora que un hombre puede escuchar. Miró a David a los ojos y, con la autoridad de un profeta de Dios, pronunció las 4 palabras que hicieron añicos el mundo de David: «Tú eres ese hombre». En un instante, el rey poderoso se vio reducido a un pecador expuesto. No había dónde esconderse. La verdad, que había intentado enterrar bajo el engaño y el asesinato, ahora lo confrontaba en la persona de un siervo de Dios. Natán continuó, ahora hablando directamente en nombre de Dios. Le recordó a David todo lo que el Señor había hecho por él. Lo había ungido rey, lo había librado de Saúl, le había dado el reino y las mujeres de su Señor. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?», preguntó el profeta. Le enumeró sus pecados sin rodeos. Había matado a Urías Heteo a espada y había tomado a su mujer por esposa. La acusación era completa, precisa e ineludible. Entonces Natán pronunció el juicio de Dios, las consecuencias directas de los actos de David, y eran terribles. «Ahora pues no se apartará jamás de tu casa la espada», declaró. El hombre que había usado la espada para ocultar su pecado, ahora tendría la espada como una sombra permanente sobre su familia. «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa», continuó Dios a través de Natán, profetizando la rebelión, la traición y la humillación pública que vendrían de sus propios hijos como consecuencia directa de su pecado.
Ante la aplastante verdad y el terrible juicio, el corazón de David finalmente se rompió. No hubo excusas, no hubo justificaciones, no hubo intentos de culpar a otros. Toda su arrogancia y su autoengaño se desmoronaron. Con una simplicidad que revelaba la profundidad de su arrepentimiento, pronunció 5 palabras que marcaron el comienzo de su restauración. Pequé contra Jehová. Fue una confesión completa y sin reservas, el grito de un corazón quebrantado que finalmente admitía su culpa ante el Dios al que había ofendido tan gravemente. La confesión de David, aunque tardía, fue sincera, y la respuesta de Dios, a través de Natán, fue de una gracia asombrosa. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, le dijo el profeta. En un instante, la pena de muerte que David mismo había pronunciado fue perdonada por la misericordia de Dios. Este es el corazón del Evangelio, amigo mío. La confesión genuina siempre se encuentra con el perdón divino. Sin embargo, la gracia de Dios no elimina las consecuencias terrenales del pecado. El perdón no es ausencia de cicatrices. La primera consecuencia dolorosa del juicio de Dios fue inmediata. Natán le informó: «Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño inocente, nacido del adulterio, pagaría el precio público del pecado de su padre». Cuando Natán se fue, el niño enfermó gravemente. David, desesperado, rogó a Dios por la vida del niño. Ayunó, pasó las noches acostado en el suelo, en cilicio, suplicando a Dios que tuviera misericordia. Durante 7 días, David luchó en oración. Pero al 7º día, el niño murió. Sus siervos temían darle la noticia, pero cuando David vio sus susurros, comprendió lo que había sucedido, y su reacción sorprendió a todos. Se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropa, fue a la casa de Jehová y adoró. Luego volvió a su casa y pidió de comer. Explicó a sus siervos que, mientras el niño vivía, había esperanza, pero ahora que había muerto, solo quedaba aceptar la voluntad soberana de Dios. Fue un acto de sumisión profunda y dolorosa. A pesar de la tragedia y el juicio, la historia no termina en la desolación. Después de este tiempo de arrepentimiento y aceptación, David consoló a Betsabé, y ella concibió y dio a luz a otro hijo, y llamaron su nombre Salomón, y la Biblia añade un detalle hermoso: y Jehová lo amó. El nacimiento de Salomón fue una señal de la gracia restauradora de Dios, una promesa de que, a pesar de la terrible caída de David, el pacto y el plan de Dios para su linaje continuarían. La misericordia de Dios, aunque no borró las cicatrices, abrió un nuevo capítulo de esperanza. La historia de David no es un cuento de hadas sobre un rey perfecto. Es el relato crudo y honesto de un gran hombre que cayó estrepitosamente, pero que encontró en el fondo del abismo un arrepentimiento tan profundo como su pecado. Nos enseña que Dios puede usar a personas imperfectas, que la santidad no es la ausencia de pecado, sino la búsqueda constante de un corazón limpio. Y que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias dolorosas, la gracia de Dios siempre es más grande que nuestra caída, siempre lista para perdonar y restaurar a un corazón verdaderamente quebrantado. La pregunta que la historia de David nos deja resonando en el alma es esta: si Dios pudo restaurar el corazón de un hombre que cometió adulterio y asesinato, ¿hay alguna caída, algún pecado, alguna herida en nuestras propias vidas de la que su gracia inmensa no pueda levantarnos? Su historia es la máxima promesa para el alma quebrantada. Si este relato sobre la fragilidad humana y la insondable misericordia de Dios ha tocado tu espíritu, deja tu me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Suscríbete a Promesas del Alma y activa la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones de la fe.
Y por favor, comparte este video con alguien que pueda estar luchando con la culpa. Alguien que necesite saber que el arrepentimiento sincero siempre encuentra la puerta del perdón abierta. Nos vemos en el próximo viaje a las profundidades del corazón humano y de la gracia divina.